Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 114. Los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del ICP. A la vez, se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Esta noche tendremos la presentación del Congreso Internacional de Historia de San Juan, 500 años de su fundación. Nuestras invitadas son Nancy Santiago Capetillo, Sandra M. Fabregas Troche y Carmen Alicia Morales. Sin más, le damos paso a Carmen Alicia Morales. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Quiero darle las gracias al Instituto de Cultura por el apoyo, el auspicio de una plataforma virtual para apoyar este Congreso Internacional de Historia con 5 jornadas, 5 días de ponencias sobre la historia de la ciudad de San Juan. Y quiero darle las gracias también especial al profesor Pablo Crespo Vargas por auspiciar la noche de hoy con este precioso programa de coloqueo y saludar a todos los que nos escuchan y todos los que participan en el Instituto de Cultura que han apoyado este proyecto. Y voy a empezar con la profesora Nancy Santiago para que ella nos hable un poquito sobre la fundación y cómo empieza a funcionar la Asociación de Historia del Viejo San Juan, que es la que organiza este Congreso Internacional. Buenas noches. Es para mí un honor y un placer poder estar con ustedes esta noche. Vamos a recordar cómo fue que en el 2014 que se fundó esta Asociación de Historia del Viejo San Juan, y nuestra primera gran conferencia fue en el 2015. Esa fue teniendo de sede el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Esta señora se me acerca y empieza a hablarme de esta asociación y de las posibilidades de hacer esta conferencia. Y yo quedé maravillada y encantada porque yo era estudiante del Centro de Estudios Avanzados y en ese momento era la presidenta de la asociación, del Consejo de Estudiantes. Y como presidenta del Consejo de Estudiantes tenía un presupuesto enorme como de $50 que podíamos gastar en hacer ese congreso. Y Carmen Alicia se me acerca y yo le dije, pues con mucho gusto, claro que sí. ¿Qué es lo próximo que hay que hacer? Y así pues comenzamos a hacer los trabajos y ese primer congreso estuvo tan y tan poblado, vino tanta gente, se hicieron miembros de la asociación ahí a la entrada, en la matrícula. Y recuerdo que vino representantes de la Asamblea Municipal de San Juan, nos acompañó, vino muchas personas, el entonces rector Miguel Rodríguez López dio su mensaje y además también habló sobre la arqueología, así que poquito a poquito fuimos adelantando, entonces pues como que nos enyuntamos muy bien Carmen Alicia Morales y esta servidora y de ahí en adelante hemos seguido haciendo cada año distintos congresos. Para 2017, déjame ver si para 2016, que fue el segundo congreso que hicimos, recuerdo que fue también en el Centro de Estudios Avanzados, un sábado 2 de abril de 2016. Y ese estuvo también muy concurrido. La verdad es que nosotros los congresos han sido bien concurridos, muchos historiadores, muchas personas preocupadas por San Juan,
y por el Viejo San Juan en particular se han acercado a través de nuestra conferencia. En el 2017 hicimos el congreso dedicado a la ciudad amurallada, sistema defensivo. Y eso fue de dos días completos, viernes 21 y sábado 22 de abril de 2017. Abril es el mes en que nosotros hemos hecho estos congresos. Para 2018, además de un congreso que tuvimos, hicimos el encuentro iberoamericano. Y ese lo hicimos en distintos puntos. Tuvimos también de sede, además del Centro de Estudios Avanzados, tuvimos ahí la Fundación Felisa Rincón de Gautier. Para el 2019 hicimos el primer encuentro de historia de las mujeres sanjuaneras. Fue bastante interesante. Cabe mencionar que en el 2017 vino el Galeón a Puerto Rico y fuimos y le entregamos un pergamino al capitán de esa nao que vino de España para acá. Y también cabe mencionar que en la Fundación Felisa Rincón de Gautier se han realizado innumerables ponencias, conferencias, celebraciones. Le hicimos un homenaje a doña Hilda Jiménez, que fue la secretaria de doña Felisa Rincón de Gautier por muchos años y todavía la tenemos. Así que hemos sido muy agraciados en poder contar con actividades. El 2020 pues se nos fue en blanco gracias a la pandemia, pero también siempre se continuó haciendo conferencias en la Fundación Felisa Rincón, y ahora este 2021, precisamente en los 500 años de la Fundación de San Juan, estamos conmemorando con estas jornadas de conferencias que son espectaculares. Que vamos a comenzar abriendo con la conferencia de San Juan como la ciudad mujer, y eso nos llena de mucho orgullo. Carmen Alicia, sigue tú, que tú te acuerdas también de otras cositas. Bueno, pues las charlas o conferencias que se presentan en el Museo Felisa Rincón son una serie que se llama Memoria Urbana. La primera que se presentó en enero del 2015, pero ya la directora del Museo Felisa Rincón, la señorita Hilda Rodríguez, que es también la directora de esta serie de Memoria Urbana, pues comenzó a hacer esa serie desde el museo con Zoom. Así es que ahora se están transmitiendo la serie de Memoria Urbana sobre la ciudad de San Juan, se está transmitiendo 2 veces al mes por Zoom a través del Museo Felisa Rincón. Así es que, pero ya en abril del año pasado, pues empezamos, porque para montar estos congresos nos toma cerca de 1 año de trabajo minucioso entre la profesora Nancy Santiago, que es la directora de todos nuestros congresos. Pero en abril del año pasado tuvimos la grandísima suerte de que se nos unió una tercera persona que ya yo la había conocido y nos habíamos conocido y sabíamos los intereses de dar a conocer la historia de la ciudad en una forma u otra, y se nos une la doctora Sandra Fábregas Troche, y con ella pues se enriquece esta noble condición de la ciudad, de su existencia y su historia a través de los siglos, porque ella trae un conocimiento sobre la historia de la farmacia
y ha añadido, perteneciendo ella a la Sociedad de Historia de la Farmacia en Puerto Rico, y además le ha añadido otro componente a este Congreso Internacional, de invitar médicos y otros historiadores que se unieran para disertar sobre la salubridad también en la isleta de San Juan. Así es que, sin más ni más, pues los voy a dejar con la profesora Fábregas para que ella les hable sobre el día. Va a ser el 16 de abril, empezaremos a las 9 de la mañana y ella estará a cargo de disertar sobre ese día. Así es que yo la invito a que se una a este conversatorio para hablarnos sobre cómo ella planificó y qué la dirige y su pasión por la historia de estos temas de salubridad muy importantes. Bueno, primero agradecer que nos se dieran todo un día en el Congreso para el tema de la sanidad o la salud pública. Cuando Carmen Alicia, la doctora Morales, me llama, ella me dice, Sandra, ¿podrás preparar una mesa para el Congreso? Y yo le digo, ¿qué tal si preparamos más de una y me das el día completo? Y ella, como es tan optimista y ella, no sé, ella tiene como que esta visión de que las cosas que uno le dice, pues, están bien, aunque no sepamos al final cómo se van a organizar. Y ya veníamos hablando desde hace como 5 años de proyectos de farmacia. Ella creía mucho en el proyecto que estábamos tratando de rescatar en aquel momento, el Museo de la Farmacia Puertorriqueña, que estuvo en San Juan activo por más de 50 años, y es un proyecto que queremos, con este del 5º centenario, queremos volver a impulsar, porque la farmacia tuvo un papel protagónico en San Juan. No solamente todas las instituciones de farmacia se impulsaron desde San Juan, desde decir las primeras boticas, las primeras organizaciones profesionales, las primeras agencias reguladoras, todo eso estuvo en San Juan, sino también las instituciones en términos generales de salud pública, porque como todos los que siguen, me imagino, estos coloqueos, que en las boticas era el equivalente a las tertulias, y por ahí es que empieza, en el caso mío, el interés de estudiar la farmacia, porque fue como que este momento romántico de la historia, donde se conjugaban todas las cabezas de la comunidad más leídas, más preparadas, para mejorar su entorno, ¿verdad? Y la farmacia fue ese escenario que pudo integrar a esos intelectuales que en ausencia de universidades pues venían a ocupar en la farmacia un espacio para no solamente planificar actividades culturales y políticas, sino para arreglar el país de alguna forma, al punto que muchas de estas boticas en San Juan, y las más famosas fueron la farmacia Tomás Babel y farmacia Guillermetti, que de hecho desde ahora los invito a que se interesen más en esta historia de estas boticas, que todavía en pleno siglo XXI seguimos hablando de ellas, porque vamos a estar ampliando más información sobre lo que sucedió en estas farmacias y que fueron el centro de todo, por decir una palabra que cubre el aspecto político, cultural, social, salubrista. Y van a estar presentándose esta información junto a otras informaciones de mucho interés, no solamente para las farmacias, sino para todas las instituciones de salud en Puerto Rico, en el documental de la ruta histórica de la farmacia. Esta ruta histórica de la farmacia se empezó a gestar hace poco más de casi 20 años, a raíz de mis investigaciones. Y la que era mi jefa en aquel entonces, que no sé si me está viendo, la profesora Ana Vélez, cuando vio la información que surgió de las investigaciones a raíz del primer documental de historia de la farmacia de 1992, me dice, mira Sandra, nosotros podemos trazar todo un mapa de lo que fueron los íconos, los emblemas del desarrollo y evolución y institucionalización de la farmacia en Puerto Rico, porque todo estaba ahí,
en ese pequeño espacio de la ciudad. Así que en aquel entonces habíamos identificado 6 puntos icónicos de la farmacia, y ya ahora con el segundo documental hemos identificado casi 20 puntos. Así que yo espero que si nos está escuchando el nuevo alcalde y le hablaremos de esto, piense que esto es un proyecto que vale la pena para el turismo médico, ¿verdad? El turismo del área de salud, trabajar en esta ruta. Así que un poco el trasfondo de cómo yo llego a esto, y que ha sido una de mis pasiones que me ha llevado no solamente a escribir el único libro que existe de la historia de la farmacia en Puerto Rico, sino convencer, como hace Carmen Alicia, a mucha gente para que hagamos 2 documentales de la historia de la farmacia en Puerto Rico. Así que ha sido importante, ha sido en la vida de los sanjuaneros y de los puertorriqueños la farmacia en Puerto Rico. Vamos a estar viendo en el documental que se va a presentar como parte del programa del 16 de abril a las 3 menos cuarto, 2:45 de la tarde, de que Puerto Rico fue sede de la primera farmacia de América, en Caparra, 1512. Y yo esto lo he estado diciendo por los últimos 25 años, a ver si alguien me dice, mira, tú estás mal, eso no pasó así, esa farmacia no estuvo en San Juan, no estuvo en Caparra. Y esto hemos llegado hasta Alemania, hablando de que la primera botica de América estuvo en Caparra, ¿verdad? Que se muda a San Juan. Y ya luego en la isleta tenemos también otra serie de boticarios que se distinguen muchísimo y que de alguna manera, junto a la medicina, hacen un frente común para aliviar las epidemias, las enfermedades, porque no había, ahora tenemos una vacuna, pero en esta época ya del siglo, hasta el principio del siglo XIX, es que por fin podemos combatir una epidemia de manera efectiva con la vacuna de la viruela, y van a escuchar ese día por el doctor Rigao, nuestro experto en epidemiólogo e historiador, hablando de que Puerto Rico fue también el primero en vacunar a sus sanjuaneros contra la viruela. Y cuando llega la expedición Balmis, que estaba vacunando a todos los que habíamos por aquí en Latinoamérica, cuando llega aquí, y hay un chisme histórico, y eso lo va a decir el doctor Rigao, encontró que aquí las cosas estaban muy bien, porque ya el doctor Oyer se había ocupado de vacunar a sus sanjuaneros, ¿verdad? Doctor Oyer, van a escuchar también ese personaje, porque de eso se trata también esta sesión. Vamos a hablar de esos personajes que ayudaron a institucionalizar o establecer los servicios de salud en San Juan, que fueron modelos luego para el resto de la isla. Y vamos a escuchar mucho del Hospital de la Concepción el Grande, que llegó a ser el hospital más importante de todo Puerto Rico. En este hospital se gestaron las primeras profesiones de salud. Cuando digo profesiones es que ya no era un oficio. O sea, pasan a ser unos oficios regulados, donde ya hay que regirse por unos reglamentos, donde ya hay que tener un grado académico. Esos primeros boticarios que llegan venían de España, porque aquí, pues como he dicho antes, no había universidades. Así que este hospital, que fue también el más grande, llegó a tener 500 camas, fue escenario de la primera autopsia en Puerto Rico. Y pues quiero dejar medianamente establecido que esas primeras profesiones, ¿verdad? Que ese es un tema bien importante que a veces no lo agotamos totalmente, fueron las de medicina, la de farmacia y la de cirugía. Y por eso es que farmacia está como metido ahí en la historia desde bien temprano y ha podido recopilar un material suficiente como para decir, tenemos que seguir investigando, porque todavía no lo hemos investigado todo. Yo ya he dicho que ya yo cumplí con un libro y con 2 documentales, así que los jóvenes que nos estén oyendo, yo quisiera que cuando vayan a la sesión descubran esas nuevas líneas de investigación que hay que agotar. Quiero ser justa y mencionar
los conferenciantes que vamos a tener en la mesa del día 16, en la mesa 1, en el tema de las epidemias y transformaciones de los servicios de salud, porque las epidemias, a final de cuentas, vienen para transformar y que nos pregunten a nosotros que estamos en medio del COVID, a ver si no ha habido transformaciones. Pues las epidemias, desde tiempo, ¿verdad?, de la colonia, empujaron esa transformación de los servicios de salud. Así que vamos a tener como primer invitado de ese día, al que ya mencioné, al doctor José Rigau Pérez, hablando de la primera pandemia en Puerto Rico, que fue la viruela. Vamos a tener también a la doctora Ramonita Vega Lugo, que va a hablar del cólera morbo en San Juan, que fue una epidemia también devastadora en San Juan y en el resto de la isla. Y el doctor Armando Martín, historiador también, con la fiebre amarilla, la epidemia que tuvo su propio hospital. Eso en la mesa, en la primera mesa. En la segunda mesa, propiamente vamos a estar trabajando el tema de las instituciones de salud con el doctor Jesús Saavedra Caballero, médico e historiador, formado en las dos, con un tema de una organización institucional llamado el Edil del Cabildo de San Juan Bautista. Vamos a tener también a la doctora Arlene Pavón, que eso promete estar súper interesante. Ella nos va a hablar todo lo que hay que saber del Hospital Nuestra Concepción el Grande. Ella es la arquitecta que más ha estudiado el hospital. Ella es arquitecto. Vamos a tener al doctor Eduardo Rodríguez hablando de San Juan y sus hospitales, médico e historiador. Y en la mesa de la tarde, en la primera mesa de la tarde, bajo personajes y terapéuticas, vamos a tener al doctor Antonio Ramos, directamente de la Universidad de Sevilla, con el tema de San Juan y Sevilla, que tuvieron una gran relación en el área de farmacia y medicina también, con el tema del arsenal médico farmacéutico y sus actores. Él también va a estar en el documental, ampliando sobre el tema del desarrollo de la farmacia en Puerto Rico, porque ese primer boticario vino de Sevilla. Así que una propuesta ahí para que haya un hermanamiento entre San Juan y Sevilla en su momento. También vamos a tener al doctor César Salcedo Chirino, con otros dos personajes bien importantes de la medicina, el doctor José Espaillat y José Vargas, que inician la profesionalización médica en Puerto Rico. Y se finaliza esa mesa con el doctor Luis Burset, hablando de la salud pública y los oficios de salud del siglo XVI. Ya después de esa jornada de las 3 mesas, entramos en el documental que he estado mencionando, que ha sido dirigido por el cineasta José Artemio Torres, que le hemos puesto el nombre de la ruta histórica de la farmacia en San Juan, por lo que ya yo he mencionado anteriormente, y vamos a tener reaccionando no solamente al público, sino a 2 reactores designadas, la doctora Paloma Ruiz, de Cádiz, farmacéutica e historiadora, y la profesora Ana Vélez, que también ha sido pionera y gestora de muchas iniciativas en el área de historia de la farmacia. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, creo como que he hablado así muchísimo, no sé si queda alguna duda, algún comentario, algo que quieran expandir. La verdad es que ese día está bien, tan interesante y bien cargado de mucha información, aunque todas las jornadas son maravillosas. Cuando comenzamos el primer día, el martes 13, además de la conferencia magistral de la doctora Dalia Estela González, la primera mesa es la que trabaja dónde es que se consigue la información, que son los archivos. Y yo quisiera que Carmen Alicia hablara un poquito sobre esa primera mesa. Sí, una de las preguntas más importantes que me llega como administradora de la página de Facebook de Historia del Viejo San Juan es sobre, ya sean
investigadores jóvenes o me llega de personas que no están dedicados a investigar la historia, pero interesan saber diferentes informaciones. Y esa es la pregunta más importante que llega. ¿Dónde están los archivos de San Juan? ¿A dónde yo puedo ir? ¿Dónde exactamente están localizados? ¿Hay algo que yo puedo obtener en el internet sobre este tema? Esas preguntas casi siempre me llegan. Nunca he mantenido un diario porque llegan esporádicamente, pero el flujo es continuo a través de los años. Y ya esa página va a cumplir 7 años de haber sido creada. Entonces, esa es una de las razones por las cuales he decidido que era de suma importancia empezar este congreso con una mesa de exposición de los archivos de San Juan. Y existe además otra situación, y es que cuando he viajado internacionalmente a presentar conferencias en congresos, siempre algún historiador se me acerca a preguntarme dónde pueden obtener información sobre los archivos de Puerto Rico, con especial atención a los archivos de San Juan. Se han escogido, primeramente la profesora Santiago Capetillo y yo pensamos hacer un escogido no solamente sobre archivos de San Juan, sino dedicar más de una mesa e incluir archivos del Caribe, para que el historiador puertorriqueño, ese investigador, tuviera también una idea de otros archivos del Caribe que pueden tener archivos que están relacionados con Puerto Rico. Pero al final decidimos que probablemente esta idea sería muy complicada. Entonces decidimos limitar los archivos, empezar con el archivo general, porque ahí está el señor Pedro Roy Alvarado, que ha hecho una gran labor con la clasificación y diseño del archivo de San Juan dentro del archivo general. Así es que esa mesa va a empezar con la presentación de ese archivo general y vamos a continuar, que muy pocas personas saben que San Cristóbal, el castillo mismo, existe una biblioteca y un archivo sobre historia militar de Puerto Rico, con especial atención a San Juan. Así es que ese archivo y esa biblioteca lo dirige el profesor Félix López y él va a estar a cargo de hablarles sobre ello. También tenemos el archivo arquidiocesano, que se encuentra en la calle San Sebastián y lo dirige la profesora Elce Sayas. Mayormente esos archivos son sobre el siglo XIX, el siglo XX, pero con suma importancia, porque ahí se encuentran todas las actas de matrimonio y en ocasiones, y la mayor parte del tiempo, ella tiene una pequeña biblioteca de referencia con temas religiosos muy importantes para San Juan. Es no solamente estas 3 personas, no solamente son directores de estos archivos, sino que el tiempo que ellos llevan trabajando en esos archivos los ha hecho organizadores y conocedores de esos archivos en especial, porque son ellos básicamente las personas que han ayudado a desarrollarlos durante por lo menos 15, 20, 25 años. Así es que es de suma importancia que los conozcamos y escuchemos lo que contienen estos archivos. Se ha invitado también al profesor Josué Camaño Dones, porque él es el presidente de Archivred, que es la organización de los archivos, de los archiveros de todo Puerto Rico. Y por último, he invitado a la profesora Gisela Avilés, que es representante de la división de la Sala Hispánica de la Biblioteca del Congreso, en donde se encuentra además un archivo sobre Puerto Rico y San Juan. Esos archivos, muchos de ellos se están digitalizando. Así es que para los investigadores puertorriqueños es importante también conocer sobre ese archivo. Y han existido otros archivos más fuera de Puerto Rico que contienen información sobre San Juan,
pero dado el tiempo, pues era muy difícil. Así es que, y ahora yo quisiera que continuara la profesora Santiago hablando sobre la mesa de arqueología, porque su opinión y conocimiento sobre esta mesa, dado que ella es la directora de arqueología del Instituto de Cultura, pues yo consideré su opinión y conocimiento sobre esta mesa pues de suma importancia para diseñarla. San Juan tiene una historia colonial muy rica y el trabajo que se hizo para el quinto centenario del descubrimiento de Puerto Rico, que fue en 1493, fue particularmente importante porque se hicieron unos trabajos en el mejoramiento de la plaza de Vallajá, y se hizo un trabajo de arqueología tan maravilloso y el resultado fue tan rico en términos de cerámica y en términos de conocimiento también de la época precolonial, la época de los indígenas, porque también salió mucho material acerca de esa plaza. Ahí trabajó mi querida profesora, la doctora Lourdes Domínguez, que tratamos de que estuviera para hablarnos de esos trabajos que se hicieron ahí, pero la situación de comunicación electrónica en Cuba no es la mejor y no pudimos lograr la conexión, pero la arqueóloga Virginia Rivera, que fue la directora de esa excavación, nos va a traer la información de Lourdes y la información que ella tiene, el conocimiento que ella tiene sobre la cerámica y el yacimiento. La información es tan rica y tan variada que va a ser sumamente interesante. Luego, el arqueólogo Miguel Rodríguez López va a hablar sobre la arqueología que se hizo en el convento de los dominicos cuando estaba don Ricardo Alegría y la cantidad de material arqueológico que se consiguió de esa excavación también ha sido espectacular. A mí la pasión me nubla el entendimiento para poder hablar de las cosas tan maravillosas que se hacen en la arqueología. La arqueología es precisamente la historia de los pueblos que no tenían escritura o de los pueblos antiguos de los cuales no se tiene una referencia histórica escrita. Así que estos dos arqueólogos van a darnos una visión panorámica tan maravillosa de lo que era el San Juan precolombino y el San Juan colonial de inicios del siglo XVI, siglo XVII, llegan hasta el siglo XIX. Y una experiencia riquísima en cuanto a arqueología. Y para mí es un honor muy grande poder moderar esa mesa. También luego nos sigue la mesa del siglo XVI, que precisamente es mi mentor, Miguel Rodríguez López, el arqueólogo, quien va a moderar esa mesa. Y ahí se va a hablar sobre el Santo Oficio de la Inquisición en Puerto Rico, que lo va a hacer el profesor Josué Camaño Dones, y sobre el Castillo del Morro y su rehabilitación, que la va a realizar Emilio Colón, la Carta Puebla del rey Carlos II, la va a trabajar, perdón, Carlos I, la va a trabajar precisamente Carmen Alicia Morales, y vamos a tener también
participación de Fray Mario Rodríguez con la fundación del Convento de los Dominicos. Así que tenemos siglo XVI abundante en información. ¿Quieres añadir algo más, Carmen Alicia? Y como no, muchas gracias, profesora. Les quería hacer hincapié en que el profesor Emilio Colón fue el ingeniero, es un ingeniero porque este congreso está compuesto no de especialistas historiadores todos. Este congreso, esa es la belleza del trabajo interdisciplinario cuando se tratan los temas citadinos, que se unen a esta conversación, se unen farmacéuticos, médicos, arqueólogos, y en este caso es el ingeniero Emilio Colón el que hizo la rehabilitación del Castillo del Morro hace unos años atrás, y él nos va a traer esta preciosa ponencia sobre esa temática que va a ser muy importante dejarla en este congreso. También, en realidad, el experto, el catedrático de la temática de los dominicos en Puerto Rico es Fray Mario Rodríguez. Así es que en realidad será un honor tener esta grabación de Fray Mario Rodríguez, que precisamente vamos mañana al convento de los dominicos a grabarlo para que él pueda dar su charla y estar con nosotros ese día 13 por la tarde, porque no lo vamos a tener por Zoom. Y es de suma importancia tenerlo. Para que él dé esta charla, por el conocimiento otra vez, porque él va a expandir el conocimiento que va a presentar el profesor, el arqueólogo Miguel Rodríguez en esa segunda mesa. Fray Mario va a expandir ese conocimiento porque al ser un dominico, él domina la imaginería y la filosofía dominica, que es casi imposible de tener ese completo conocimiento. Cualquier persona que aunque son académicos, pero no es lo mismo porque él ha vivido esa filosofía y esa imaginería, la conoce personalmente a través de toda su vida. Así es que eso va hacer una gran mesa. El día 14 vamos a comenzar el día con la presentación del libro del profesor Francisco Moscoso, que es sobre sus investigaciones y consideración de que la fundación de la ciudad de San Juan fue en 1522. Él ha encontrado un documento que va a presentar sobre ese tema, además de muchos otros temas interesantes, como la situación del agua en la ciudad de San Juan, etcétera, etcétera. Así es que lo estará presentando el profesor Armando Martí, que también es un especialista del siglo XVI. Y entonces de ahí inmediatamente procedemos a una primera mesa de ese día 14, que ya es una función entre el siglo XVII y el siglo XVIII, y la está dirigiendo precisamente el director de coloqueo, el profesor Pablo Crespo. Hablaremos sobre la religiosidad popular. Es una ponencia que trae la profesora Aide Reichard de Cardona, y sobre ahí, en este caso, la fundación del convento franciscano, que otra vez es Fray Alfonso Guzmán, el especialista en el conocimiento de la historia de los franciscanos en Puerto Rico. Ese convento fue fundado alrededor de 1632. El convento de los dominicos es fundado temprano en la ciudad. Es interesante que ambos conventos cierran, el franciscano y el de los dominicos, ambos cierran
a principios del siglo XVIII, alrededor de 1814-1830, con la desamortización, la ley que se llamó la desamortización de Mendizábal. Y de ahí, al cerrar esos conventos, pues procede la fundación del Seminario Conciliar en la calle del Cristo, porque había que proceder y satisfacer la necesidad de continuar educando al pueblo. Así es que aplaudo la decisión del obispo que aprueba este seminario conciliar justo al lado del Palacio Arzobispal. Por eso se encuentran estas dos estructuras en la calle de la iglesia, que es la calle del Cristo. Así es que pues es una ponencia también muy interesante. Y procedemos entonces con la devoción de las Carmelitas de San Juan, que dicta, y no es de las Carmelitas, él ha hecho, va a ser devoción de los Carmelitas en San Juan, dictada por el profesor y cura Miguel Norberubarri, que estará dictando esta conferencia desde Málaga. Así es que también muy importante, porque la devoción de las Carmelitas en San Juan, el convento de San Juan fue fundada por carmelitas alrededor de 1632 también, en más o menos los mismos años que se funda el convento de los franciscanos. Y esa es una de sus especialidades, los carmelitas en Puerto Rico. Es un especialista en el siglo XVI, así es que va a ser muy interesante también su presentación. Y entonces procedemos aquí con la presentación de la profesora Albeira Rodríguez sobre los judíos en el Caribe y una mirada desde el Tribunal del Santo Oficio de Cartagena de Indias durante el siglo XVII. Otro tema muy importante también, y esto es parte de la tesis doctoral de la profesora Rodríguez. Y ahí procedemos a una mesa muy, muy interesante y que va a tener mucha acogida. Yo voy a dejar que la profesora Santiago presente esa mesa que va a ser muy popular en ese día. No quería dejar pasar que también en la mesa anterior va a estar la profesora Vilma Pizarro con los esclavos y la Iglesia Católica Colonial, que es bien, un tema espectacular. Pues en la mesa de los deportes, que va a estar moderada por el doctor Félix Rey Huertas González, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, va a tratar precisamente sobre cómo los deportes afectan la vida de una ciudad como San Juan. Y tenemos a Jorge Colón Delgado, que nos va a trabajar los inicios, el origen y el desarrollo del béisbol desde 1898. Tenemos al profesor Carlos González, que va a trabajar el béisbol y la americanización, dos caras de la misma moneda, que fue su tesis doctoral precisamente. Néstor Duprey va a trabajar Puerta de Tierra y el origen del béisbol en la capital. Y Josie Alvarado va a trabajar San Juan en las grandes ligas. San Juan siempre fue bien particular en la liga de béisbol profesional, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos. Los mejores beisbolistas salieron de la cepa de entre San Juan y Santurce. Yo personalmente soy cangrejera y no lo puedo negar, ¿verdad? Lo interesante de este día es que vamos a conmemorar yo diría que la persona que más ha hecho por la cultura en Puerto Rico, que fue don Ricardo Alegría Gallardo. Y va a haber un homenaje a don Ricardo partiendo del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe como sede,
Me toca a mí el honor de ser la maestra de ceremonia. La rectora del centro va a presentar la conferencia de la doctora Carmen Dolores Hernández. Yo creo que una de las conocedoras más importantes de la vida y la obra de don Ricardo Alegría. Aparte de ser una mujer encantadora y de tener tanto conocimiento, es una mujer que realmente da gusto escuchar hablar, y sobre todo cuando habla de don Ricardo. Así que eso es parte de ese proceso. El próximo día, la jornada del jueves 15, comienza con la conferencia magistral acerca de la historia de, no puedo leer muy bien, Las capitulaciones matrimoniales. de las capitulaciones matrimoniales. Y le toca a nada menos que a Carmen Alicia hablar sobre esas capitulaciones que serán particularmente importantes. Yo creo que se nos pasó hablar de que el miércoles 14 se comienza con la presentación del libro de don Francisco Moscoso, del doctor Francisco Moscoso, y la va a presentar el doctor Armando Martí. Pues la cuestión de la conferencia de Carmen Alicia es que va a ser seguida por la interpretación de la ciudad como mujer. Y Raquel Rosario Rivera va a estar trabajando particularmente en una sanjuanera en el exilio, que es María de las Mercedes. Exacto, María de las Mercedes Barbudo. Ana María Hernández va a trabajar a Ana Otero como la fundadora de la Academia de Música de Mujeres para Mujeres en San Juan. Y Liana Conde va a trabajar el fenómeno queer en los pueblos originarios de Puerto Rico, que es un tema que no se ha tocado con la profundidad que se debería. Y esta fue precisamente la tesis doctoral de la doctora Iliana Conde. Luego, de 12 a 12:45, tenemos la exhibición del vestuario y accesorios femeninos del regimiento fijo, y lo va a hacer Magali Pérez. ¿Quieres abundar sobre eso, Carmen Alicia? Sí, yo les quería mencionar, yendo atrás sobre mi conferencia, que la importancia de las capitulaciones matrimoniales es que es el primer derecho que es concedido a la mujer en la historia, hasta donde podemos trazar en la historia del derecho de la humanidad, lo que nos llega a través de un mundo europeo. Y que por eso trabajo las capitulaciones matrimoniales, porque hasta el día de hoy es el contrato más importante que firma una mujer durante su vida. Y son derechos que originalmente fueron concebidos para darlos a la mujer porque a ella era la que le pertenecía la protección no solamente de sus hijos, pero de su hogar, que era la base de la economía de una sociedad. Conocimiento y filosofía que ya no se interpreta en esa forma, pero esas capitulaciones se hicieron, y la primera constancia de capitulaciones matrimoniales surgen hace cerca de 4.000 años atrás, que les estaré hablando en la conferencia de ese día. También les quería mencionar que la profesora Raquel Rosario, esa ponencia sobre María de las Mercedes Barbudo es parte de la publicación de uno de sus libros más conocidos sobre la vida de esta mujer sanjuanera. La ponencia sobre Ana María Hernández, de Ana Otero, la Academia de Ana Otero fue fundada en la esquina de las calles Cruz y Luna en 1897,
Y ya existía en esa esquina el mismo edificio, por cierto, si van por esa esquina, es un edificio que está pintado de color de rosa y tiene 3 pisos. Y ya existía ese edificio afrancesado en 1897. Hemos llegado a la conclusión de que la academia posiblemente estuvo en el primer piso. Entonces, sobre la exhibición de vestuario, la profesora Magali Pérez, que es la presidenta del regimiento fijo, en realidad lo que ha terminado por preparar no es una exhibición de vestuario per se, sino una recreación de la vida cotidiana de la mujer en 1797. Y ella va a exponer accesorios y costumbrismo de la mujer de 1797. Tenemos, déjame ver, es bien importante la presentación que va a hacer la profesora Isaura Díaz, porque la Liga de Arte fue fundada por mujeres. Así es que es una de las contribuciones de más protagonismo en conocimiento sobre el arte en la ciudad de San Juan, fuera, por supuesto, de la Escuela de Artes Plásticas, que también la tenemos ahí cerca en la ciudad, en la calle San Sebastián, pero esta Liga de Arte sirve proyectos, sirve programación para niños durante los veranos, etcétera, etcétera. Así que este conocimiento académicamente a publicarse va a ser, porque todo esto que ha sido escogido, lo que ha sido escogido es la contribución, o sea, no fueron necesariamente mujeres que vivieron en San Juan, lo importante es que estas mujeres contribuyeron a la historia de la ciudad como ente social. Entonces tenemos también a la profesora Carmen Guzmán, que la profesora Nancy Santiago sabe tiene más conocimiento sobre esta temática que yo, así es que yo quisiera que ella discursara sobre este conocimiento de Guzmán. Pues mira, una de las cosas que yo no sabía y que aprendí gracias a la tesis de María Isabel de Guzmán Vendrell es que en San Juan, en el viejo San Juan, para los años 30, 40 y 50, había una academia de belleza y estética, la Academia de Gladys de Castro. Y esta señora Gladys de Castro, que vivía en el viejo San Juan, la funda y la tenía donde antes estaba Telemundo, Canal 2, pues al frente estaba la academia de ella. Y fue la primera cronista social y empresaria de la estética femenina. Y fue la abuela de María Isabel de Guzmán Vendrell. Y va a hablar sobre ella, que es una exposición sumamente interesante. También tenemos a la profesora y doctora María de Fátima Barceló Miller, que va a hablarnos sobre el Carnaval de San Juan en la década de 1910 y cómo funcionaba como una válvula de escape social para la población. Yo recuerdo de pequeña, estaba en primero o segundo grado, haber participado de unas actividades en las que yo salí como estrella polar allá en La Concha, que fue parte de ese proceso. Luego tenemos a la historiadora Elsa Tío, que va a darnos la conferencia sobre Lola Rodríguez de Tío y la contribución a la historia de San Juan. ¿Puedes seguir tú, Carmen Alicia? Sí, cómo no. Y esa noche tenemos el homenaje a Felisa Rincón. Felisa Rincón de Gautier fue alcaldesa de San Juan durante cerca de 20 años. Ella entra a administrar como administradora en 1948. Y creo que su administración dura casi hasta el 68. Y hemos considerado
que era de suma importancia incluir este reconocimiento a esta alcaldesa. Es presentada esa noche, es presentado el programa, la conferencia con la profesora Ramonita Vega Lugo, y estarán también presentando, que le voy a pedir ahora a la profesora Sandra Fábregas que nos hable sobre la exposición que ella va a tener esa noche, la presentación. Pero antes de dejarlo, les voy a decir que Felisa Rincón de Gautier fue la gran urbanista de San Juan. Antes de llegar Ricardo Alegría a San Juan, a empezar parte del proceso de renovación urbana, fue Felisa Rincón de Gautier la que fundó un comité de patrimonio histórico edificado para empezar a reconstruir la ciudad. Ella construyó el estacionamiento Felisa Rincón, que es el primer estacionamiento público de Puerto Rico. Ella fue la que diseña y funda el Parque de las Palomas. Entre las calles Sol y Luna, ella funda un condominio que se llama hasta el día de hoy el Condominio Luna, un condominio muy hermoso, con un patio interior. Y entonces ella también fue responsable por la renovación de la alcaldía. Así es que en cuanto a la parte urbana del mismo casco, estas fueron las 4 contribuciones más importantes que hizo la alcaldesa Felisa Rincón de Gautier. Pero fuera de la ciudad de San Juan, Felisa Rincón fue instrumental en la negociación, en la concepción del caserío Luis Llorens Torres, que ha sobrevivido pues también hasta el día de hoy. Eso fue una idea que ella trajo de Europa. Así es que ahora los dejo con la profesora Sandra Fábregas para que ella nos hable un poquito sobre la noche del homenaje a Felisa Rincón. Bueno, esto es una de estas cosas que también surge de manera muy providencial. Y la nota curiosa es que doña Felicita Rincón de Gautier, antes de ser alcaldesa de San Juan, ejerció otras funciones, y entre otras funciones que ella siempre reconoció y que le enseñó mucho para su futuro como alcaldesa, fue su trabajo como práctico de farmacia. Así que fue de las primeras mujeres que tuvimos en el cambio de siglo practicando en farmacia de la familia. O sea, ella tenía un tío farmacéutico, así que tanto ella como don Ricardo, que también quiero comentar eso, eran de familia de farmacéuticos. Y por eso, pues, esta influencia tan grande, no solamente en San Juan, de la institución de farmacia, sino en todos los pueblos de la isla. Así que estamos tratando de rescatar más información sobre esa vida oculta de doña Fela como práctico de farmacia, pero esa noche vamos a traer algunos datos interesantes sobre esa parte que ella siempre reconoció cuando era invitada al Colegio de Farmacéuticos, de que todos sus valores de estética, y ahora que menciona Carmen Alicia, ¿verdad?, su influencia en el desarrollo urbano, no sé qué tiene que ver la farmacia con la estética, quizás esos botes farmacéuticos tan bonito, tan artístico, a lo mejor pues se refiere, y la arquitectura de la farmacia del siglo XIX era hermosa también, pero ella en su discurso habla de la estética, que un poco la recoge de la farmacia, y la ética, que sus valores y todo este asunto de ayuda que ella siempre tuvo como alcaldesa, también al estar en contacto tan directo con un pueblo sufrido de principios del siglo XX, pues la hace ser una persona sensible. Así que vamos a estar escuchando un poco de esos inicios de ella como antes de alcaldesa, ¿verdad? Que la prepararon para ser la alcaldesa que fue. Y quería comentar también y excusar a la licenciada Gladys Montañez, que va a ser la moderadora del día siguiente, no sé si lo puedo decir ahora porque queda poquito tiempo. Ella es la presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Historia de la Farmacia, que además de la Asociación de Historia de la Farmacia de Historia de San Juan, es la principal productora del documental de farmacia, al cual se unieron múltiples auspiciadores,
para que este producto llegue a tiempo la semana próxima, el 16 de abril. Así que un poco quería comentar el trabajo que ha estado haciendo la sociedad puertorriqueña, que precisamente nace inspirada en la Asociación de Historia del Viejo San Juan, precisamente a finales del año pasado, con la ilusión de rescatar toda esta historia gloriosa de la farmacia en San Juan. Así que muy agradecidos por esta oportunidad y que nadie se pierda ese día 16 de abril, porque estamos bien contentos con todo lo que se ha logrado para esa sesión del 16. Qué bien. Y entonces, pues pasamos para el 17 de abril, vamos a trabajar sobre el patrimonio defensivo, edificado, marítimo, artístico y comercial. Y ahí comenzamos con la presentación de un libro espectacular que se llama Protegiendo la Capital, Desarrollo de las Obras Defensivas en Puerta de Tierra, de el compañero José Marul. Y este libro lo presenta también Armando Martí. La primera mesa de patrimonio edificado la va a trabajar el arquitecto Pablo Ojeda, que nos va a hablar sobre la fortaleza y los trabajos que ha hecho en fortaleza de rehabilitación. Natachia Rivera va a hablarnos sobre el agua de San Juan. La verdad es que sin agua no hay ciudad que pueda progresar. Y eso es algo que nos va a hablar la doctora Rivera. La doctora Alexis Vázquez nos va a hablar sobre el lazareto que existía en Isla de Cabras y que fue una de las instituciones más importantes para que llegó hasta el siglo XIX, casi hasta el XX. Norma López de Victoria hablará sobre los cementerios y la historia del cementerio de San Juan. Luego procederemos nuevamente con una exhibición de uniformes militares del regimiento fijo. Viene la mesa de arte que va a moderar el compañero Carlos Carrero. Va a hablar la profesora Isaura Díaz, la doctora Isaura Díaz, sobre Rafael Tufiño y su patrimonio visual del Viejo San Juan. Doris Lugo Ramírez hablará sobre la iconografía en el cementerio de San Juan. Y Rosemary Bernier nos va a hablar sobre los cines en la ciudad de San Juan. La última mesa, le voy a dar el paso a que sea la compañera Carmen Alicia Morales la que hable sobre ella. Bueno, pues consideré, no tenemos en realidad trabajos. Se necesita estimular académicos que escriban sobre el sistema marítimo de la ciudad, el sistema portuario de la ciudad. O sea, eso es parte de la labor de la asociación, este estímulo pidiendo estas ponencias de 7 páginas para que los académicos, los historiadores, los interesados escojan estos temas para desarrollarlos, porque la ciudad pues es un estímulo indefinido, infinito, de temas sociales y de todo, de filosóficos, religiosos, de todo tipo. Así es que, pues considero que esta labor que va a realizar la profesora Rosselló es muy importante porque ella va a hablar sobre las similitudes y diferencias entre el puerto de Ponce y el puerto de San Juan y el desarrollo, porque es un desarrollo desigual entre ambos puertos. Así es que eso es muy interesante, es lo primero que oímos en esta asociación y posiblemente leeremos sobre este desarrollo de los puertos. Entonces, el profesor Pablo Crespo nos va a hablar sobre esta guerra inglesa española entre 1585 a 1604,
los mitos que existen sobre ese periodo de tiempo y esa guerra entre estos dos países que desde siempre fueron, desde el medioevo ya hay unos trazos de enemistad y una de las razones por las cuales Isabel la Católica casa a su hija Catalina de Aragón con uno de los príncipes de Inglaterra, era por esa razón, para mejorar la amistad. Y también el comercio, porque Inglaterra era el mejor postor de compra de lana que la península ibérica, con gran interés en Castilla, en especial el área de Soria, en el norte, pues vendían esa lana en bruto a Inglaterra. Así es que convenía por una serie de situaciones comerciales y además de antagonismo y problemas. Muy importante esta ponencia. También, y entonces se termina este congreso hablando con un historiador que ha trabajado los comerciantes, que es el fuerte del mantenimiento de la ciudad de San Juan. La tesis doctoral del profesor Luis Lugo Amador es sobre los comerciantes en San Juan en el siglo XIX. Y le he pedido que expanda un poquito, yo le pedí que expandiera su investigación hacia el siglo XX, a ver qué encontraba sobre el comercio en San Juan. Así es que nos trae esta deliciosa ponencia sobre los comerciantes de San Juan, y estoy segura que va a tener una especial atención a los comerciantes con la venta de género. Así es que las telas, por supuesto, así es que ya podemos confiar en que esta ponencia también va a ser todo un éxito. Y aquí también en ese día del Congreso yo voy a abro todos los años los congresos dando la bienvenida y compartiendo el documento más importante que he encontrado que ayuda a la mudanza y a la fundación de la ciudad de San Juan. Y esa mañana pues yo voy a abrir con estos pedazos de esta carta Puebla que se mandan un 20 de julio de 1521 desde la villa de Logroño en el norte de Castilla y se reciben en San Juan y delatan y delatan el conocimiento de una carta Puebla y ya la aprobación de una mudanza y la ocupación de un heredamiento territorial. Así es que, sin más, hemos compartido en general todo lo que conlleva este congreso y vamos a disfrutar. Yo lo considero un gran banquete intelectual durante esos 5 días y espero que todos ustedes lo disfruten. Vamos a referir ahora al profesor Pablo Crespo para que él nos indique si hay algunas preguntas para los presentadores. Sí, buenas noches nuevamente, Carmen Alicia. Gracias 1.000.000 de veces. Excelente exposición la de hoy. También agradecemos a Sandra y a Nancy que nos han brindado un coloqueo de gran altura. Y si este coloqueo fue de gran altura, la semana que viene lo que viene es de lo mejor, de lo mejor. Sí, ¿no? Y estamos invitando a todo nuestro público, el público está interesado en alguna de estas ponencias, ¿verdad? Y yo sé que ese interés va a seguir corriendo. Tenemos la tecnología a nuestro favor. Las ponencias van a estar en los diversos grupos, van a estar en tu grupo, en el grupo de Historia del Viejo San Juan, en la página del ICP, en la página de Historia de Puerto Rico, en diversos lugares. Y luego parte de este proyecto va a terminar en YouTube, para que si usted no lo puede conseguir en Facebook, porque sabemos que la producción en Facebook es tanta que a veces los videos se pierden, usted vaya directamente a la serie sobre el Congreso de Historia de San Juan de los 500 años y allí la pueda disfrutar. Y profesor, olvidé decirles que la Junta Directiva
de la editorial de la Universidad de Puerto Rico ha aprobado la publicación de las ponencias con una revista conmemorativa. Así es que estaremos recogiendo todas estas ponencias. Son cerca de 48 ponencias que serán presentadas en este congreso y las estaremos recogiendo para editarlas, y posiblemente ya en el 2022 tendremos una revista darnos el banquete de tener una revista con todas estas publicaciones. Gracias, profesor. No, y eso es excelentísimo, y no sé, vamos a ver si para el 2023 hay otro congreso, porque yo sé que esto va a ser todo un Vamos año. a celebrar los 500 años por 5 años, eso dijo Carmen Alicia en una conversación. El comité y el comité organizador de este congreso. Muy importante, sí. Quiero mencionarlo, pues además de Carmen Alicia y esta servidora y Sandra, está Freddy Vélez García, Hilda Rodríguez Jiménez, el profesor Pablo Crespo, Germán Cestero, Doris Joan Vilches, Isaura Díaz, Vilma Pizarro, Carlos Carrero Morales y María Isabel Hernández. Gracias a todos. Gracias, y nuevamente agradecemos a nuestros panelistas invitados por su excelente exposición y a nuestra audiencia por seguirnos en cada coloqueo. Aprovechamos para anunciar que nuestro próximo coloqueo será el jueves 8 de abril a las 7 p.m. cuando tendremos la conferencia Román Valdoriotti de Castro, de Guaynabo a Ponce, con el amigo Raymond Rolox. Por lo pronto me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes estas noches repletas de cultura. Hasta el próximo coloqueo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.